Hola compañeros, bienvenidos. Nosotros somos el grupo número 5, estudiantes de la Universidad Panamericana, de la Facultad de Humanidades, de la licenciatura en Psicopedagogía, estudiantes del curso de Neuropsicología. Mi nombre es Griselda López Yoc. Esta noche nos acompañan los compañeros Manuel Ramírez Raimundo, Carla Marisol Orozco Chitay, Álvaro Ernesto Gramajo Pedro. El tema que vamos a abordar hoy es el tema de la epilepsia. Vamos a iniciar dando un pequeño concepto de lo que es la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica no transmitible, o sea que no es contagiosa. Se caracteriza por convulsiones recurrentes, que son episodios breves de movimiento involuntario, que pueden involucrar una parte del cuerpo, o sea, parcial, o todo el cuerpo, generalizado, y en ocasiones se acompañan de pérdida de conciencia y control de la función intestinal o vesical. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Siguiente, por favor. Los tipos de convulsiones que presenta la epilepsia, como ya lo dijimos, es parcial o focal. Eso significa que solo en una parte de nuestro cerebro, o generalizada en toda nuestra parte de nuestro cerebro. Las convulsiones se deben a descargas excesivas en un grupo de células cerebrales que pueden producirse en diferentes partes del cerebro. Las convulsiones pueden ir desde episodios muy breves de ausencia o de contracciones musculares hasta convulsiones prolongadas y graves. Su frecuencia también puede variar desde menos de una al año hasta varias al día, según la OMS. Clasificación de las crisis epilépticas. Las crisis epilépticas se clasifican según su origen, la presencia o ausencia de síntomas, motores y afectación o no del nivel de conciencia. El primer signo o síntoma de una crisis es el parámetro que marca la clasificación de la misma. Como ya habíamos hablado, se clasifican en dos, las crisis generalizadas y las crisis focales. Cuando hablamos de crisis generalizada, por lo regular, estamos hablando que se dan las descargas en toda la parte de nuestro cerebro. Tenemos la tónico-clónica, ¿sí? Que se da cuando el paciente, ¿verdad?, pierde el conocimiento, presenta rigidez en el cuerpo, movimientos rítmicos en todo el cuerpo, mordeduras de la lengua, expulsión de orina y labios morados. También presentan a veces en ausencias, ¿verdad? Mirada fija, la persona permanece inmóvil durante algunos segundos, estos pueden ser de 10 a 15 segundos, genera dificultad en atención y procesos de aprendizaje. Tenemos las mioclónicas, la sacudida brusca, instantánea de todo el cuerpo o de una parte. Genera caída al suelo y dura pocos segundos. También tenemos la tónica, donde se da la pérdida de tono muscular y conciencia. La recuperación es instantánea, suele ir acompañada de otros tipos de crisis epilépticas. Como observamos, compañeros, la crisis generalizada es la más difícil para los pacientes. También tenemos las crisis focales, ¿verdad? Esta puede ser parcial o simple. Sacudidas rítmicas de una parte del cuerpo durante segundos o minutos. Sensación de emoción anormal, hormigueo, alteraciones visuales, olfativas, auditivas o gustativas. También tenemos la parcial con generalización secundaria, la pérdida del conocimiento, sin perder el tono muscular, movimientos automáticos con masticación, deglución o abrochar botones, estado de confusión durante varios minutos. También tenemos los espasmos epilépticos, aparece en niños menores de 2 años, extensión brusca del cuerpo y de la cabeza durante 1 a 5 minutos.
las causas de la epilepsia. La epilepsia, no, como ya dijimos, no es contagiosa. Aunque muchos mecanismos subyacentes de la enfermedad pueden conducir a la epilepsia, la causa de la enfermedad aún se desconoce en aproximadamente el 50% de los casos en todo el mundo. O sea, no sabemos qué la produce. Las causas de la epilepsia se dividen en las siguientes categorías: estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunitarias y desconocidas. Aquí tenemos un afiche de algunos ejemplos. Tenemos el daño cerebral o traumatismo durante el parto. En algunas ocasiones, ¿verdad? Cuando el parto se complica, los médicos utilizan lo que son los forceps, ¿verdad? Entonces, cuando jalan la cabecita del bebé, a veces dañan el cerebro del bebé y esto provoca epilepsia. O a veces también, ¿verdad? Por descuido, se han escuchado casos en donde botan involuntariamente a los bebés y también produce epilepsia. También tenemos las causas genéticas. Esto significa que se transmite de padres a hijos. También tenemos la infección o tumor en el cerebro, ¿verdad? Las personas que tienen algún tumor en el cerebro, pues también en algunas ocasiones padecen de epilepsia. La lesión grave en la cabeza, eso puede ser por algún accidente de tránsito o algún accidente en el trabajo. También tenemos el ataque cerebrovascular. Esto es lo que le llamamos nosotros derrame cerebral. Esto es lo que podemos hablar sobre la epilepsia. Los dejo con el siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Creo que la compañera ya nos hizo la presentación, ¿verdad? Mi nombre es Manuel Ramírez, actualmente soy docente, ¿verdad? Soy maestro de educación primaria bilingüe, ¿verdad? Y chile castellano, ¿verdad? Eh, ya escuchamos lo que es la epilepsia, ¿verdad? De qué es, cuáles son las características, ¿verdad? Ahora vamos a hablar o voy a explicar un poco sobre la información sociodemográfica, ¿verdad? Ahí dice correspondiente a 762 pacientes con epilepsia. 145 pacientes tenían diagnóstico de epilepsia mioclónica juvenil y cumplieron con los criterios de selección. El 60% del coherente fueron mujeres y el 50% de los pacientes que tenían 26 años o menos, ¿verdad? Entonces ahí vemos también en la tabla, ¿verdad? La edad y también el sexo y la escolaridad, ¿verdad? De las personas que tienen o que son pacientes de la epilepsia, ¿verdad? Entonces, eso es un porcentaje, ¿verdad? Según el OMS, ¿verdad? Es un informe que hizo de la cantidad de personas o pacientes que tienen esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, la siguiente... Ahí en un estudio se valoraron un total de 107 pacientes, de los cuales el 24.2% son analfabetas, ¿verdad? Eso lo podemos observar en el cuadro anterior, ¿verdad? O en la presentación anterior. Y solamente el 10.2% completó estudios, ¿verdad? De educación superior, ¿verdad? El 86.8% los pacientes que viven en un estrato socioeconómico bajo, y cerca del 73.8% son solteros. El documentado, ¿verdad? En esta población fueron retraso en el desarrollo psicomotor, ¿verdad? El número 22.4%. Personas con trauma craneoencefálico, ¿verdad? Es el 14.9%, con infecciones del sistema nervioso central, el número 13, ¿verdad? Con el 12.1%. La mayoría de los pacientes, ¿verdad? 70% son respondedores a los fármacos, ¿verdad? Anticonvulsivos, es decir, que son controlados, ¿verdad? Y el 15.4%, ¿verdad? Ahí
el número 15, ¿verdad? Son resistentes, refractarios. El perfil demográfico y clínico de los pacientes incluidos en este estudio es similar a los datos publicados en poblaciones de altos recursos económicos, ¿verdad? La diferencia parece fundamentarse en la clasificación etiológica y los factores de riesgo. El perfil social de los pacientes evaluados en este estudio se caracteriza por desempleo, analfabetismo y soltería. Estos datos, en comparación con poblaciones de altos recursos económicos, parecen ser más frecuentes, prevalentes. ¿El siguiente? Entonces, hablando de la epilepsia, ¿verdad? De adquirida, ¿verdad? Ahí dice síndrome de afasia adquirida, epilepsia, que asocia el progresivo deterioro del lenguaje oral, anomalias, ¿verdad? Que es el EEG, ¿verdad? Que es la afasia adquirida, ¿verdad? E inconstantemente crisis epilépticas y alteraciones del comportamiento. El inicio de las alteraciones se acentúa entre los 18 meses y a los 13 años en los niños con desarrollo motor normal. Hasta entonces se manifiesta como alteraciones del lenguaje o como crisis epilépticas. Entonces le dejo tiempo al otro compañero o compañera que pueda seguir con la presentación, ¿verdad? Muy bien, continuando con la exposición del tema, tenemos acá el tema que dice la neuroanatomía epiléptica. Acá vamos a comprender un poco acerca de la parte afectada en nuestro cerebro cuando se tiene epilepsia, ¿verdad? Acá en un estudio podemos notar y en las imágenes podemos darnos cuenta, la parte del cerebro que resulta ser afectada. Si ustedes pueden observar ahí la parte manchada del cerebro, esa parte se le llama lóbulo temporal. Y el lóbulo temporal es una estructura fundamental que prácticamente tiene la función de almacenar y recuperar toda la información. Esta parte es una región del cerebro bastante importante donde con frecuencia puede iniciarse una crisis epiléptica, ¿verdad? Mayormente con personas ya adultas. Acá tenemos esa imagen que nos representa acá el área afectada. Estudiando las áreas de Brodmann, tenemos que las áreas 20 y 21 son las que resultan ser afectadas. Las áreas 20 y 21 de Brodmann son las que resultan ser afectadas cuando una persona padece de epilepsia. Las imágenes que tenemos acá es una representación de un cerebro epiléptico para una referencia. Algo más para que puedan tener una mayor comprensión de lo que el daño que causa la epilepsia en nuestro cerebro, tenemos acá unas tomografías del proceso que lleva la epilepsia. Ustedes pueden observar ahí, pues notamos una imagen A, una imagen B en las diferentes representaciones y tomografías que tenemos acerca del avance. Ustedes pueden notar ahí unas partecitas blancas, donde las flechas ahí muestran que es la parte que resulta ser afectada cuando una persona padece de epilepsia. Continuando con el tema, le dejamos el espacio a la siguiente compañera. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Carla Orozco.
Actualmente soy docente del nivel diversificado. Le puedo hablar sobre la funcionalidad o dominios neuropsicológicos y las funciones afectadas. Tenemos los nervios vagos, y los nervios vagos parten del cerebro a ambos lados de la cabeza y descienden por el cuello a lo largo del esófago hacia el tracto intestinal. Son los nervios más largos del organismo y afectan la deglución y el habla. Entonces, en la imagen podemos observar y estos nervios, ¿verdad? Son los que encuadran en los pares craneales y se encuentran situados en lo que es el sistema nervioso. Entonces, en la imagen podemos observar los nervios vagos son los que están resaltados en color amarillo y muchos trastornos convulsivos pues pueden tener la estimulación eléctrica de los nervios vagos en el momento de alguna convulsión, pues estos nervios pueden aliviar los síntomas. Tenemos también un ejemplo que nos muestran estas imágenes de tomografías computarizadas por emisión de fotón único realizadas durante y entre las convulsiones. Las diferencias representan zonas donde el flujo sanguíneo aumenta durante la convulsión. Una vez que se identifica, se ubica el área en una resonancia magnética del cerebro. Entonces ahí observamos en la imagen la tomografía y en la parte de abajo, ¿verdad? Observamos cómo está manchado de color rojo la parte que ha sido afectada en el momento de la enfermedad de la epilepsia. También tenemos que Milner infirió 3 principios. Milner era una pionera de la neuropsicología y ella nos hablaba sobre que la memoria es una función mental diferenciada de las capacidades perceptivas, motoras y cognitivas, que la memoria de corto y largo plazo se almacenan en lugares distintos, como puede ser el hipocampo, también parecía participar en la transferencia de información del corto a largo plazo. Tenemos en la imagen resaltado de color amarillo, de igual manera, el hipocampo y la memoria. Entonces, acá es donde se da lo de la epilepsia. Y el tercer principio es que la pérdida de masa encefálica de otras regiones cerebrales no afecta el tipo de memoria afectada en HM. La masa encefálica tiene aproximadamente un peso de 2.500 a 2.900 gramos en un adulto. Acá nos habla sobre el HM. El HM se refiere a un paciente de Estados Unidos que tenía la epilepsia, ¿verdad? Él se llamaba Henry Molaison y por eso es de que se refiere, ¿verdad? Estas siglas se refieren al nombre del paciente. Entonces acá vemos, ¿verdad? El lóbulo frontal. Vemos también en los tipos de cerebro, que es el cerebro humano, el cerebro de mamífero y el cerebro de reptil, que son los que parten de la masa encefálica. Bueno, entonces a continuación los dejo con el siguiente compañero. Continuando con la exposición, ¿verdad? Dando el tema sobre el abordaje neuropsicológico de la epilepsia. Cuando hablamos del abordaje nos estamos refiriendo a la evaluación, ¿verdad? De lo que hace el neuropsicólogo.
Entonces vemos ahí algunas unas características, ¿verdad? O puntos que el neuropsicólogo puede hacer en la evaluación de un paciente que tiene esa enfermedad, ¿verdad? Entonces ahí dice, establece una línea base al cual evaluar cambios cognitivos y conductuales, ¿verdad? Lo que hace el neuropsicólogo es ayudar, ¿verdad? Al paciente, tanto en las mejorías de alteraciones, ¿verdad? Los factores psicológicos, sociales. Todo lo que se hace ahí es una evaluación al paciente para su tratamiento, ¿verdad? Ahí dice también que ayuda a la detección de trastornos neurológicos y psiquiátricos. También evalúa ahí los efectos cognitivos y conductuales, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo del neuropsicólogo en la evaluación, ¿verdad? De la epilepsia, ¿verdad? O a personas que tienen esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, lo que hace el neuropsicólogo es evaluar primero, ¿verdad? De diferentes formas, ¿verdad? De maneras para obtener un resultado, ¿verdad? Entonces, ahí dice en la última, evaluar la necesidad de apoyo educacional, psicopedagógico, vocacional, ¿verdad? Y también la implementación de programas de estimulación cognitiva y tratamientos, ¿verdad? Psicoterapéuticos, terapias y otras formas de evaluación, ¿verdad? Entonces ahí vemos también en la imagen algunas imágenes, ¿verdad? De las personas normales y personas con esa enfermedad. Vemos ahí la diferencia, ¿verdad? De un paciente de 67 años, ¿verdad? Con una persona sano de 66 años, ¿verdad? Vemos ahí la diferencia de lo que es el cerebro, ¿verdad? Tanto en el paciente que tiene esa enfermedad, entonces tiene una diferencia en donde está afectado, ¿verdad? Por esa enfermedad. Entonces vemos en la imagen ahí en un hombre sano de 66 años. Vemos algunas letras ahí en la imagen, por ejemplo, el PR, que es el córtex principal, el MMN, que es el núcleo, ¿verdad? Medial, y lo que es el A, complejo amigdalino, y lo que es el EC, el córtex inturional, ¿verdad? Entonces, eso es la diferencia de una persona que tiene esa enfermedad con otra persona sano, ¿verdad? También en la presentación vemos los factores que influyen en lo que es en las personas, ¿verdad? Que tienen esa enfermedad que es la epilepsia, ¿verdad? Entonces vemos lo que es el perfil cognitivo, ¿verdad? Que es la evaluación neuropsicológica. Los factores fijos, vemos lo que es la naturaleza de la patología, ¿verdad? También lo que es la etapa del desarrollo evolutivo, reorganización y plasticidad. Vemos también la lateralidad de la patología, edad de inicio de tratamiento, el impacto de la educación, lo que es género, capacidad intelectual, ¿verdad? Y también los factores flexibles, está lo que es el medicamento, las alteraciones, igual el control de crisis, ánimo, la motivación, la calidad de sueño y la proximidad entre la última crisis, ¿verdad? Y la evaluación. También existen cursos también de patología. Entonces la historia de estatus epilépticos, ¿verdad? Historia de crisis generalizadas, historias de daño cerebral y quirúrgica. Entonces, en la edad de inicio y duración de la epilepsia y su impacto en la cognición,
Entonces, en términos generales, dice que los pacientes que presentan sus primeros crisis a edades más tempranas, se presenta mayores déficits cognitivos. Dice, una de las formas que subyace estos hallazgos a la normalidad en la estructura cerebral son estudios con niños, ¿verdad?, que tienen esa enfermedad. Y también eso se da también a través, por ejemplo, en el inicio precoz, es decir, en el embarazo a temprana edad, ¿verdad? Entonces, esto suelen presentar anormalidades cerebrales globales, es decir, afecta lo que es el cerebro. Entonces, las pacientes con epilepsia presentan más frecuentemente déficit atencional, problemas de aprendizaje, ¿verdad? Alteraciones de conductas, las alteraciones emocionales, psicosociales y déficit cognitivos focales. Entonces, esos son los problemas que se presentan, ¿verdad?, en los pacientes, ¿verdad?, que tienen esa enfermedad. También otro estudio dice, publicado en el año 2012, se presentó los resultados de personas, de niños y adultos que tienen esa enfermedad, ¿verdad? Siempre afecta lo que es el aprendizaje, como lo habíamos mencionado en la presentación anterior, que las personas que tienen esa enfermedad siempre tienen problemas emocionales, ¿verdad? De aprendizajes. También ahí dice que la mayor parte de los estudios clínicos son realizados en niños y adultos jóvenes, ¿verdad? Porque la epilepsia es uno de los trastornos neurológicos que también se da en la tercera edad y no solo en las personas adultos, en niños, sino que también en personas de la tercera edad. Esto quiere decir que su mayor riesgo se asocia a condiciones médicas propias, ¿verdad? En esos, en ellos dice, es particularmente, ¿verdad?, hacer algunos diagnósticos, pero en esos diagnósticos siempre existen criterios para poder ver o evaluar lo que es la epilepsia. Entonces, existen dos formas de diagnosticar lo que es la epilepsia. La primera es lo que es el electroencefalograma, ¿verdad? Y la otra que son las pruebas de neuroimagen, en otras palabras, que tienen sus siglas, ¿verdad? Que es TAC o de RNM, que son necesarias, ¿verdad? Para poder hacer la evaluación, ¿verdad? Y clasificar esos dos tipos de epilepsias, ¿verdad? O dos tipos de instrumentos para poder hacer la evaluación. Entonces, como decíamos, ¿verdad? O como mencionaba, los instrumentos para el diagnóstico de la epilepsia, ¿verdad? Tenemos lo que es el electroencefalograma, ¿verdad? Que es el EEG, ¿verdad? Que dice que es una tecnología o es algo adecuado, ¿verdad? Que da el resultado, ¿verdad? Para el diagnóstico, ¿verdad? En las personas que tienen esa enfermedad. Y también existen imágenes, ¿verdad? Que es el resultado de la evaluación y también es a través de lo que es la tecnología, ¿verdad? Entonces, esos instrumentos son muy importantes, ¿verdad? En el diagnóstico para poder evaluar a las personas que tienen esa enfermedad. Neuroimágenes, dice, es una herramienta también que los neurólogos, ¿verdad?, utilizan para poder diagnosticar lo que es la epilepsia, ¿verdad? En el estudio, ¿verdad? Según dicen, o según los estudios, muchas veces este tipo de instrumento
no es lo más recomendable, ¿verdad? O no es lo que da el resultado al 100. Entonces, son instrumentos que podemos utilizar, por ejemplo, en el diagnóstico en personas que tienen esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, estos son los instrumentos, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar o que los neurólogos pueden utilizar en la evaluación, ¿verdad? O en el abordaje de la epilepsia. Entonces, esto ha sido nuestra exposición, ¿verdad? Como grupo 5 y muchas gracias.